Hola. Esta serie de 7 capítulos que hoy comienza tiene por objeto el enseñar los caracteres generales y particulares de las setas a aquellos que todavía no conocen este maravilloso mundo. Y por otra parte, también puede servir como repaso a los que ya están iniciados en la micología. Al principio hablaremos de las setas en general. Después seguiremos con la exposición de unas cuantas setas que son tóxicas y también enseñando los tipos de intoxicación. Más tarde hablaremos de unas setas que son más o menos conocidas como comestibles y terminaremos con la parte principal, con la separación de las setas comestibles interesantes de las malas, de las tóxicas que se parecen a ellas. Creemos que esta serie es muy interesante porque, claro, es lamentable que haya todavía intoxicaciones producidas por setas y por otra parte también es una pena que se pierdan en el monte setas que podrían ser aprovechadas. Así es que, si os animáis, buena suerte en el monte y buen provecho en la mesa. La micología es la parte de la botánica que se dedica al estudio de los hongos. Etimológicamente, la palabra micología, mico, hongo y logía, estudio, procede del griego antiguo y significa estudio de los hongos. Popularmente, los términos hongo y seta se suelen confundir y no se emplean con corrección. Así, por ejemplo, en el País Vasco se les llaman hongos a aquellas especies del género Boletus caracterizadas por tener poros debajo de su sombrero. A todo el resto de las especies se les denomina setas. Otro error bastante común es denominar hongo a las especies que crecen sobre los árboles y setas a las que viven sobre la tierra. Es conveniente e importante saber distinguir bien qué es un hongo y qué es una seta. El hongo hace referencia al total de la planta y la seta no es ni más ni menos que el aparato reproductor del hongo, la parte más visible de la planta y lo que se puede consumir de esta. La seta es solo, pues, el cuerpo fructífero de algunos hongos superiores. Por eso confundir hongo con seta es como confundir pera con peral. Veamos a qué reino pertenecen los hongos y qué nos aportan. Hay hongos que viven en el agua o en un medio muy húmedo, pero la mayoría de ellos son terrestres o se desarrollan sobre vegetales. La vida sedentaria del hongo y su reproducción por esporas son propias de los vegetales. Sin embargo, su sistema de alimentación y la presencia de glucógeno, un hidrato de carbono que solo lo portan los animales en sus células, les hace emparentar con el reino animal. Científicamente, se ha convenido en clasificar a los hongos dentro del nuevo reino llamado fungi o reino de los hongos. Existen algunos hongos que producen efectos nocivos sobre las plantas, árboles y otros seres vivos, incluso que afectan al hombre. Pero aún son más numerosos los que aportan grandes beneficios a la naturaleza y a la humanidad. Los antibióticos son una excelente muestra de ello, como la penicilina y la streptomicina. Algunas interesantes aplicaciones de los hongos son, por ejemplo, su utilización en las fermentaciones de la cerveza y del vino. Otras especies ayudan con su presencia a la elaboración del pan y de algunos quesos como los denominados azules.
Pero sobre todo, hay multitud de especies que sirven para completar una dieta alimenticia sana y equilibrada, deleitando hasta los paladares de los gourmets más exigentes. También hay hongos que cuentan con eficaces propiedades curativas. El llamado pedo de lobo, Lycoperdon perlatum, se ha empleado para evitar las hemorragias. El Lactarius deliciosus, o seta de pino, se ha utilizado como diurético. Y como antidiabético, la sabrosísima seta de orduña o Tricoloma georgii. A través de un interesante recorrido de la historia de los hongos, veremos cómo lo que en un principio fueron leyendas se han llegado a convertir en auténticas realidades. Se sabe con certeza que una parte muy importante de la dieta del hombre del Neolítico, el hombre de la Edad de Piedra, estaba constituida por las setas. Algunas excavaciones efectuadas en la región francesa de Dordoña han llevado a concluir que nuestros antepasados consumían distintos tipos de boletus, una especie que crece sobre la tierra, y una seta denominada Fistulina hepática, especie que nace en los troncos de algunos árboles y que aún hoy es muy apreciada en ensalada por los micófagos o amantes de la gastronomía micológica. No se conoce referencia pictórica alguna de los hongos en las cuevas del hombre prehistórico. Sin embargo, en el antiguo Egipto, estos ya se representaban. La primera representación visual conocida de un hongo data del año 1400 a.C. y fue encontrada en la tumba del faraón Amenábar. En el continente europeo, fueron los romanos de Pompeya quienes realizaron la primera figura o representación de un hongo. Se trata de la llamada Lactarius deliciosus, comúnmente conocida por seta de pino, níscalo o esnegorri en el País Vasco. Como hemos visto anteriormente, la palabra micología tiene su origen en la Grecia antigua. Los primeros estudios o clasificaciones pseudocientíficas de los hongos provienen asimismo de los griegos. Teofrasto, discípulo de Aristóteles, realizó la primera clasificación de los hongos en 4 grupos o categorías, y las definió como plantas imperfectas privadas de raíces, flores y frutos. En el Imperio Romano las setas cambiaron el rumbo de la historia. El emperador Claudio fue asesinado con especies venenosas por su segunda esposa Agripina, quien, aprovechándose de la pasión de éste por las oronjas naranjas o Amanita cesárea, mandó mezclar en un suculento plato de estas algunas de las temibles Amanitas faloides u oronjas verdes. El emperador Claudio moría sin remedio. Pero no solo trajeron desgracias las setas al Imperio Romano, también hubo quien se dedicó a estudiarlas y a saborearlas como un placer de los dioses. Plinio, llamado el Viejo, afamado historiador y naturista romano, fue el primer autor que estudió extensamente el mundo micológico, realizando, entre otros, un interesantísimo análisis acerca de las amanitas. Estas setas, y en concreto las llamadas amanitas cesáreas, oronjas o boletus, eran muy populares en la antigua Roma por ser las preferidas de los césares, de ahí su nombre. La Edad Media no se caracterizó por el afán en el estudio de las setas. Uno de los pocos entendidos en micología fue el médico, botánico y filósofo árabe Avicenas, que vivió hacia el año 1000 de nuestra era. La consecuencia de este desconocimiento generalizado fue una plaga nefasta que se cebó en la población europea. Fue la llamada plaga del ergotismo o fuego sagrado. Producida por la ingestión de un hongo llamado cornezuelo del centeno o ergot, científicamente Clavices purpúrea, que se encontraba en la harina del pan de centeno que no había sido depurada. En el Renacimiento, el italiano Cesalpinus realizó en el siglo XVI la primera clasificación científica de las plantas. Linneo, en el siglo XVIII, clasificó a los seres vivos con 2 palabras. Una señalaba el género y la otra la especie. Durante este siglo se llegaron a clasificar hasta 105 diferentes especies de setas, y en los siglos posteriores fue incrementándose el número de especies catalogadas. A principios del siglo XIX fue Persson quien alcanzó la cifra de 1926 hongos clasificados. Hoy en día se conocen más de 100.000 especies de hongos diferentes
y alrededor de 10.000 que desarrollan setas, siendo cientos los científicos y micólogos de todo el mundo dedicados a su estudio e investigación. La afición por la micología ha crecido tanto que ha llegado a suscitar auténticas pasiones. El pueblo vasco es uno de los más representativos de esta afición, favorecida por la riqueza micológica de su suelo, por su amor a los espacios libres, por su dedicación al deporte y por su saber hacer en la gastronomía. Se dice incluso que el pueblo vasco se encuentra entre los pueblos del mundo que posee una de las culturas micológicas más elevadas del planeta. Prueba de ello es que en este territorio en los últimos 25 años se ha multiplicado el número de aficionados y estudiosos de las setas. Por otra parte, los concursos y exposiciones de micología son cada día más numerosos y se organizan jornadas gastronómicas y fotográficas sobre setas en diferentes pueblos de esta comunidad autónoma. Es de destacar que Euskadi cuenta con más de una veintena de sociedades micológicas que son verdaderos centros de estudio, intercambio e investigación sobre las setas. Por eso es costumbre que en este tipo de asociaciones micológicas los veteranos inicien a los principiantes en la micología y en el respeto de las distintas especies. La micología forma parte, pues, de la cultura popular vasca. Tanto es así que cuenta una leyenda que las setas eran uno de los alimentos que consumía el Basajaun, aquel mítico señor de los bosques de Euskal Herria. Pero en lo que se refiere a la recolección, no hay que dejarse influir por las leyendas. Es imprescindible tener unos mínimos conocimientos que permitan saber distinguir las setas comestibles de las que pudieran causar intoxicaciones. Por eso todas aquellas personas que salen en busca de setas deben saber y recordar algunos aspectos y consejos básicos. Las setas pueden encontrarse en los lugares más insospechados, pero donde se hallan más abundantemente es en los campos y en los bosques. Cada especie de hongo tiene preferencia en una determinada clase de vegetación y a ella se encuentra íntimamente asociado. Los hongos también están ligados a la tipología del suelo, pero sobre todo a la del arbolado. De este modo, las especies de árboles de un bosque nos indicarán las clases de hongos que encontraremos en su entorno. La época del año tiene mucha importancia para una acertada recolección. Las estaciones nos indicarán las especies de setas hacia las que tenemos que orientar las pesquisas. En primavera se inicia el nacimiento de las setas. El verano produce una gran variedad de especies, pero es en otoño cuando se da la mejor época para la recolección. A medida que transcurre el otoño, aparecerán las setas más tardías, muchas de las cuales no resistirán demasiado la llegada de los fríos del invierno. Un buen consejo es que no se deben recolectar las setas inmediatamente después de las lluvias, ya que al estar aguadas, ciertos caracteres diferenciales pueden quedar desvaídos y confundirnos sobre su identidad. Por otra parte, hay que tener en cuenta que es preferible escoger los ejemplares jóvenes y bien conformados y desechar los más viejos o lastimados. Del mismo modo, es aconsejable rechazar las setas demasiado jóvenes, pues éstas no están perfectamente desarrolladas y pueden hacer dudar al setero acerca de su identidad. El buscador que conoce perfectamente la especie sabe que para extraerla puede cortar el pie de la seta y quitar la tierra del sombrero antes de introducirla en la cesta. Sin embargo, cuando existe alguna duda, es conveniente sacar la seta entera de la tierra con la ayuda de una punta de navaja o cuchillo y observar cuidadosamente si tiene volva o no. Este elemento es el que nos indicará la posibilidad de que el ejemplar sea tóxico. Todas las precauciones son pocas a la hora de evitar intoxicaciones. Por eso las setas deben transportarse en una cesta rígida y aireada, de base ancha, y debemos separar durante el transporte las que se conocen bien de las que se desea estudiar. Si se van a consumir las especies recolectadas, recomendamos que se haga cuanto antes, ya que algunas tienen mejor conservación que otras. En cualquier caso, hay que tener presente que cuanto más frescas estén, más garantías nos ofrecen. Como hemos visto a lo largo de todo el programa, las setas pueden proporcionar ingentes satisfacciones. Pero no olvidemos que también, por ignorancia o por una valentía malentendida, nos pueden acarrear grandes disgustos o al menos un buen susto. Por eso es imprescindible que nos dejemos aconsejar por los expertos.